Pues nada, hola, muchas gracias por venir. Un sábado por la mañana. Sé que muchas personas aún no se han tomado el primer café, algunos van ya por el tercero y están deseando que la charla termine para ir a tomarse lo siguiente, incluso desayunar. Yo no he desayunado, pero bueno. Bien, tengo un par de preguntitas. Lo primero, ¿quién vino por el título de la charla? Vale. ¿Quién ha visto Harry Potter? Vale, ¿las dos? Estupendo, vale. Sé que si no me funciona el tema de la programación, me puedo dedicar en un futuro a poner charlas y títulos. Uy. Sí, vamos a contar en esta charla con la ayuda de un bot, porque no sé si se han dado cuenta, ya por mi acento seguro que hay pistas, que no soy de aquí, soy de Tenerife, y no sé si se han fijado que muchas veces en los telediarios, cuando entrevistan a gente de las Islas Canarias, nos ponen subtítulos. Entonces, voy a hacer el mayor esfuerzo por intentar expresarme de la mejor manera, pero si hay alguna expresión, alguna palabrita que pues, les suena raro, no se preocupen porque vamos a contar con un bot que nos va a ayudar en las traducciones, no en tiempo real, pero vamos a estar trabajando en ello, ¿no? Vale. Entonces, lo primero de todo también es darle las gracias a todos los patrocinadores que han hecho posible que estemos hoy aquí, que yo esté aquí, que me han traído y me han permitido pues, dar mi primera charlita y sobre todo dejar que me exprese de la mejor manera posible y hablarles un poquito de datos y demás. ¿Por qué surge esta charla? Esta charla surge por varios motivos. Lo primero es que nosotros normalmente en un grupito de amigos, pues está el que trabaja en frontend, está el que trabaja en backend, el que trabaja en DevOps, el que no trabaja y el que está en data. Que normalmente la gente pues tiene dudas porque dice, data, ¿qué es eso? ¿Qué es data? Y una anécdota muy curiosa es que a mí me pasó que cuando empecé a trabajar en data, porque no tenía ni idea de data, yo cuando entré a LeanMind, pues yo sabía de frontend, sabía de backend, pero no sabía de data. Y nadie sabía de data realmente. Y dicen, ¿qué es eso de data? Y bueno, les explico un poco en qué trabajo, qué es lo que hago, qué tipo de tecnología utilizamos. Y me decían, ah, vale, ok, sin problema. Y a las 2 semanas me decían, ¿tú estás trabajando en eso de data science? No, yo estoy trabajando en ingeniería de datos. Ah, vale. A las 2 semanas me volvían a decir, ¿tú estás trabajando en eso de data science? No, ingeniería de datos, es un poquito diferente, tiene unos pequeños matices. Ah, vale. Y en la empresa también la gente me decía, ¿tú qué trabajas con Machine Learning? Digo, no, yo no trabajo con Machine Learning, trabajo con data. Esto es una cosa completamente diferente. Entonces digo, vale, vamos a hacer una charlita y vamos a explicar cuáles son los diferentes roles en data, qué tipo de tecnologías utilizamos y cómo funcionan generalmente para que la gente que no lo conozca pues sepa un poquito más del mundito. Entonces, desde mi experiencia, yo he encontrado como 3 grandes roles diferenciales. El primero de todos es ingeniero de datos. Esta persona son las encargadas de estar más en el lado del proveedor de los datos, extraer toda la información, porque nos lo pueden dar en un FTP, nos lo pueden dar en una API, nos lo pueden dar en un CSV, nos lo pueden dar en un pendrive cada 6 meses, entonces son como diferentes procesos y cada proveedor es de su padre y de su madre. Entonces es muy difícil estandarizar esos datos, entonces nos los tenemos que traer a nuestro dominio, transformarlos, limpiarlos, generar toda esa información de valor y dejarlos en un sitio, que suele ser normalmente en una base de datos, para que otro equipo los aproveche. ¿Qué equipo? Pues, por ejemplo, los científicos de datos. En este aspecto, estas personas recogen toda esta información, trabajan con Machine Learning, con sus modelos, los procesan, ven cuál es el dato más óptimo, ven tendencias, analizan los datos y al final pues, sacan unas conclusiones. Y otro de los últimos roles, que es el analista de datos, es esta persona encargada de obtener todos los resultados de los otros 2 equipos, de los de ingenieros de datos y los científicos de datos, y presentarlos de manera concisa, presentarse en la marketing, trabajar codo con codo con los demás equipos, y de esta manera pues crear sus gráficas, representarlas y pues, que se vea como una evolución y tomar las decisiones. Entonces, como les dije antes, yo trabajé como ingeniero de datos en Clarity, y creo que es desde un punto en el que puedo hablar con más experiencia, más que como científico de datos o como analista de datos. Entonces, ¿con qué trabaja un ingeniero de datos? Pues principalmente con unas ETLs. ¿Qué son las ETLs? Pues son las siglas de extracción, transformación y carga de datos. Y tú dirás, vale, pero a mí no me está diciendo nada. Extracción, como dije, es traernos los datos desde el proveedor, transformarlos a nuestra manera y cargarlos. ¿Cargarlos dónde? En una base de datos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con miles de millones de datos. Esos son flejes de datos. Son una cantidad de información pues, que es considerable. Entonces tenemos que de alguna manera dejarlo en un sitio, un tangente de, oye, esto es todo lo que nos ha venido, esto es todo lo que hemos transformado y aquí está, puedes utilizarlo cuando tú quieras. Vale. Estos procesos que se llaman ETL, ¿por qué se dan así de esta manera? Bueno, vamos a poner un ejemplo. El primer ejemplo es,
Partimos de un punto A y queremos llegar a un punto B, que es pues, sacarnos toda la información monetaria de un banco y pues, filtrar por todas esas personas que pues, han tenido ingresos o han tenido gastos de esta manera. Pongamos que tenemos un proceso que nos dura 8 horas, un poquito largo, ¿no? ¿Y qué ocurre si nosotros tenemos un proceso de 8 horas y nos falla a las 6 horas y media, 7 horas? Bueno, pues que nos quedamos un poco con ganas de llorar porque hemos perdido un día de trabajo, tiempo, dinero, esfuerzo y ganas de vivir. Entonces, aquí es donde entran las ETLs y las diferenciaciones, ¿no? Vale, pues con el mismo ejemplo, hacemos un paso intermedio, porque es como que tarda demasiado, son 8 horas. Bueno, vale, pues vamos a poner un paso intermedio en el que ahora tenemos dos procesos de 4 y 4. ¿Qué ocurre? Que si seguimos cada uno de estos cuadritos como una ETL, llega un punto en el que si falla en el segundo proceso a las 2 horas, pongamos, ¿vale? Pues la primera parte es genial porque tendremos un punto de guardado, un checkpoint, donde estamos ya seguros, en plan, si nos falla un proceso más adelante, tenemos un punto de retorno. Pero nos seguimos quedando un poco como con cara de preocupados, porque realmente seguimos perdiendo, en este caso, 2 horas, que ya es mucho menos que perder 6 en el primer ejemplo, pero aún así como que, nos gustaría como que no fuesen 2 horas, que fuesen 10, 15 minutos. Entonces, sin llegar al extremo de crear un montón de TLs para cualquier cosa mínima, pues podemos ir como creando diferentes puntos de guardado. Y si nos vuelve a fallar, que he pesado yo poniendo siempre el fallo en el último momento, ¿no? Si nos vuelve a fallar aquí, pueden ser media horita, unos 20 minutitos, vale, nos seguimos quedando con un cara un poco de cuajado, pero más que sea, ya cada vez tenemos más diferenciaciones y podemos trabajar un poquito más rápido y con más fluidez. Esto también es muy positivo porque normalmente, como les dije antes, entregamos datos a otros equipos, en este caso a los científicos de datos, y muy probablemente llega un punto en el que nos digan, pero es que yo no quiero todo lo que aparece al final, quiero solo lo que aparece a la mitad, porque me es más útil, porque tenemos más datos, porque tenemos otro tipo de información que nos es más relevante que la del final. Y si la del final ha fallado, pues puedes entregarle la del medio sin ningún problema. Aparte de que esto es un histórico y se puede guardar y podemos en cualquier momento ir revisando. Ok, entonces, muy bien, sabemos los roles, sabemos lo que es una TL, ¿con qué trabaja una TL? Porque normalmente tú dices, vale, una TL es un proceso, puede ser una clase o una función y que se ponga a ejecutar en un pod de Kubernetes y ala, y con Dios. Bueno, pues normalmente las tecnologías que utilizamos son tecnologías. La metodología es un data frame. Un data frame no es más que una matriz con filas, columnas e índices y con los que podemos realizar diferentes tipos de operaciones. ¿Qué operaciones y con qué librerías? Normalmente las grandes librerías que existen para el mundo de ingeniería de datos son Pandas y Dask. ¿Por qué dos? Pandas tiene un montón de funcionalidades que nos permiten traducir tipos de números, nos permiten realizar operaciones con conjuntos, todo lo que dieron en la carrera de matrices y álgebra y cálculo, pues Pandas te lo ahorra porque es una función que un merge, un concatenado, lo típico de las consultas de SQL, un join, inner join, un cross join, outer join, pues todo eso te lo permite hacer Pandas. Y Pandas funciona bastante bien con pequeños volúmenes de datos. Con pequeño me puedo referir a 1 millón, 2 millones de líneas. Ya cuando empieza a ser cantidades mucho más grandes y rollo 10 millones o algo así, ya le empieza a costar un poquito más a Pandas y ahí es donde los procesos se empiezan a tomar mucho tiempo, que es, por ejemplo, con los ejemplos que vimos al principio, de llegar al punto A al punto B, 8 horas, es bastante común que haya bastante tiempo entre los procesos. Pero Dask, aquí es donde viene a arreglar que para grandes volúmenes de datos es mucho más rápido, mucho más sencillo. Pero Dask falla al trabajar con pequeños volúmenes de datos. Entonces es como intentar buscar el equilibrio entre estas dos librerías para poder realizar todo este tipo de operaciones. Maravilloso. Ya les he contado una chapa muy grande de lo que son las tecnologías, pero yo he venido aquí a ver código. Quiero que me muestres cómo es una TL, porque todo es muy disperso, muy sutil, pero vamos a ver un trocito del código. Muy simple, muy sencillo, un trocito de código en Python. Esto es una TL, es una clase con un método run, que es el main, y funcioncitas perdidas por ahí. Y siguiendo el esquema de las ETLs, de extracción, transformación y carga, tenemos al principio, a ver si me funciona esto, ahí está, tenemos un raw data y un método que se llama download raw data. Esta es la parte de extracción. Este método pues, se conectará a una base de datos, tiene la URI para conectarse a la API o lo que sea.
Este método no nos interesa lo que hace, simplemente que te lo trae. Y trabajamos con datos en crudo. Después tenemos la parte de transformación de datos, en los que tenemos aquí un montón de información, pero que la podemos leer de manera muy simple, porque tenemos un pipe que hace un remove empty rows, ¿vale? ¿Qué hace? ¿Con qué implementación se está haciendo? Ahora mismo no me interesa lo que hace. Te borra las filas, te renombra las columnas, te mapeas los IDs. Entonces, estás como, todo lo que te viene le estás aplicando cambios. Y esos cambios vas a tener que guardarlos en un sitio. ¿Dónde? Pues al final del todo tenemos un handler de ficheros donde va a guardar todos los datos en una ruta concreta. Y ya está, extracción, transformación y carga. Con eso es más que suficiente. A muchas personas a lo mejor les llama la atención el tema del pipe, porque no sé si lo han utilizado alguna vez. Para mí, un pipe lo puedo definir de una manera muy simple como un filtro, una segregación de datos. Entonces, ¿a quién le gusta el café? A todo el mundo le gusta el café, o el té. ¿El té mejor que el café? Mejor, no, aquí le gusta más el té. Pues entonces, normalmente, con las hierbitas del té o los granos del café, pues si tú lo pones directamente está como sucio, como que tiene como cisquitos. Entonces, poniéndole un filtro, te quitas una capa. Y esto lo podemos traducir a quitarnos datos innecesarios de nuestros datos en crudo. Cuanto más filtros pongas, pues más limpio te va a quedar el café o el té en este caso. Pues esto es como una especie de símil que me gusta explicarlo por el tema del pipe. Porque normalmente solemos ver un spaghetti code de arriba a abajo con funciones y pues no sabemos muy bien cómo funciona. El pipe viene a solucionar un poquito este tipo de filtrado. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de este señor de aquí. No sé si se llega a ver del todo. Este es Ollivanders, ¿vale? Que del mundo de Harry Potter, pues es el encargado de gestionar las varitas mágicas. Tiene una tienda, no sé si es la única del mundo de Harry Potter, corríjame si me equivoco, y pues lo tiene hecho un desastre. Tiene varitas rotas, tiene varitas que tiene que arreglar, tiene varitas que puede vender, tiene varitas de segunda mano, tiene un montón de varitas. Entonces, en su momento, este señor llamó a una empresa para que le hiciesen un código para que en su ordenador le apareciese todas las que puede vender. Pero le va muy lento, le va dando problemas y nos llama a nosotros para que se lo arreglemos, para poder implementar nuevas features y demás. Entonces, nosotros encantados le decimos que sí, y cuando llegamos allí a ver el código nos encontramos con esto. Bueno, ¿alguien me quiere decir lo primero que se le viene a la mente al ver todo este código? Una palabra si quieren. Uf, ¿qué dijiste por aquí? Caos. ¿Miedo por algún lado? ¿Susto? Bueno, en mi tierra esto se le dice que es una chiquita armada. Esto es una locura, esto es un problema que yo no quiero saber nada. Eso es lo primero que se me viene a la mente. Y lo segundo que se me viene a la mente es, no quiero saber nada. Renuncio, que llamen a otra persona, que llamen a otra compañía, por favor, sáquenme de aquí, socorro. Bueno, pero bueno, ya bromas aparte, no se entiende. Este código es una locura, está todo súper acoplado. Vemos que es un método que es, dame las varitas para renovar. Pero empezamos a ver como un montón de patrones, si nos ponemos con lupa, no pretendo que lo entiendan, ni que se lo memoricen, ni que busquen error, ni nada, porque ya el código en sí es un error. Vemos como patrones rollo, a ver si funciona. Aquí, vemos como, si hay un empty, me vas a hacer cosas, si hay un empty, me vas a devolver una lista vacía, o si no, me vas a devolver algo que no sé lo que es. Tenemos por aquí también otro patrón como el de empty y me devuelves una lista vacía, empty me devuelves una lista vacía, empty, vale, ok, es como, no me queda clara cuál es la intención de la persona que hizo este código. Vamos a intentar refactorizarlo de alguna manera. Entonces, entre este código y este de aquí, ¿con cuál se quedan? Este se entiende un poquito mejor, ¿no? Pues les prometo que es el mismo código, es el mismo. Pero claro, de buenas a primeras yo entro y digo, vale, ok, puedo respirar con calma, con tranquilidad. Vale, vamos a intentar ver qué es lo que hace. Dame las varitas para renovar, le pasas como unos atributos a la función y aquí entra el pipe, lo que les comentaba antes. Dame las varitas vacías, de todas las, perdón, las vacías no, las que están rotas. De todas las que están rotas, dame las que tengan un nombre duplicado. De las que estén duplicados, dame cuáles puedo cambiar. Y después formateámelas para tenerlas vistosas. Mucho mejor. El sol y la luna, vamos, blanco y negro, dos puntos de vista diferentes. Entonces, si nos ponemos a ver cada uno de estos metoditos, porque ya nos interesa ver qué es lo que hace, para meterle mano, para ver cuáles son los procesos para refactorizar, bueno, aquí seguimos viendo todavía más problemas, más
más cosas acopladas, tenemos un método de concatenación, un método de group by, un filtro. Esto ya hay que meterse un poquito más de lleno en ello, pero sin embargo es mucho mejor que ver todo el código al principio. Y yo no me escondo, el código al principio es un código que hice en su momento, no de varita, pero lo hice en su momento y dije, esto antes de entregarlo a producción, por favor, hay que refactorizarlo, hay que meterle test y ver cómo hacemos que la gente no tenga ganas de suicidarse. Pero bueno, tenemos métodos complejos, tenemos métodos mucho más sencillos que se pueden reutilizar, el get rows with duplicated one name, la lógica de pandas que te devuelve las varitas duplicadas, más o menos podemos entenderlo, podemos cambiarlo, podemos añadir cositas. Luego otro método que es el de formateo y otro método que es el de dame las varitas con un cambio, con un reemplazo. Mucho mejor, en principio. Pero bueno, entonces, vamos a ver otra cosa también muy importante, por la que yo abogo mucho, que es el tema de testear. Porque, vale, tenemos un código de una ETL, pero ¿cómo le meto yo test a esto? ¿No? ¿Cómo testeo una ETL? Porque si testeando un backend, testeando un frontend, vale, tenemos la estructura del given when then, tenemos un moqueo de una interfaz, tenemos un moqueo de las llamadas a la base de datos, bueno, tenemos diferentes cosas. Pero para testear una ETL es muy sencillito realmente y sigue el mismo esquema de given when then. No sé si se llega a ver bien, pero tenemos la parte del given que, por ejemplo, tenemos un inventario actual con un data frame con 3 filas, un ID para las varitas y 3 estados, roto, bueno y reparado. Y el test se llama dame las varitas que pueden ser vendidas en Ollivanders, ¿vale? Y nosotros esperamos que nos salgan dos, un estado de bueno y un estado de reparado, que nos haya borrado el de broken. Bueno, pues entonces nosotros llamamos a nuestra ETL, le pasamos nuestro inventario, que se ejecute el método que vimos antes, y luego vamos a hacer un assert en el que comprobamos que estos dos, pues el que me ha devuelto y el que yo espero, sea correcto. Hasta aquí, todo bien, bastante sencillito, pero bueno, vamos a hablar otra cosita más importante que considero que en el mundo del dato tiene bastante peso, que es el Property Based Testing. Para quien no conozcan Property Based Testing, pues, por el nombre te lo dice, es un test que testea las propiedades de tus modelos, de tus data frames. Entonces quiero hacer un poquito de especial hincapié en la parte de la assert. Este test, ahora vamos a la parte de arriba del given, ¿vale? Que te dice pues, que tu inventario de la tienda solo tiene varitas que funcionan. Y nuestra consulta es, asegúrate que las varitas que funcionan, su estado sea good. Todos los data frames. El data frame te va a generar un montón de cosas que nosotros le hemos dado en el arrange, en el given, que nos va a generar un montón de cosas. ¿Qué cosas? Bueno, Property Based Testing te va a generar casos extremos, casos límites, en los que te venga una varita con un estado indefinido, ¿vale? Puede romperse el test, que es lo que queremos, ver si nuestra ETL, si nuestro código es resiliente a estos casos extremos y nos puede ayudar muchísimo. También nos puede generar lo mismo, pero un good y un broken, ¿vale? El broken no debería estar en la salida y es una de las cosas que nosotros vamos a testear. Nos puede generar también más datos, nos puede generar uno de cada, con broken repetido, y nos puede generar, pues miles y miles y miles y miles de datos, que es lo que nos interesa, grandes cantidades, y a ver qué es lo que sale al final. Si nuestra consulta al principio, pues va a ser que todas estén en buen estado. Si hay alguna que me sale mal, es que entonces mi código no es tan bueno como me pensaba que era. Puede ayudar bastante a la hora de testear ETLs y yo personalmente lo recomiendo bastante. Por otro lado, tenemos las validaciones de los datos. ¿Qué son las validaciones? Bueno, pues es que todo lo que nosotros hemos transformado, de alguna manera, tenemos que estar seguros, antes de entregarle el valor al siguiente equipo, que esto está cumpliendo unos mínimos, unos estándares. ¿Cómo se puede validar que todo lo que yo he transformado es correcto o no es correcto? Bueno, hay diferentes maneras. Dos de ellas que me gustan a mí compartir son la validación de esquema, en la que simplemente nosotros tenemos todo nuestro data frame, nuestra matriz con filas y columnas, en los que se cumplen ciertas condiciones. Como por ejemplo, que tenga unas propiedades, que el núcleo de nuestra varita, por ejemplo, tenemos estos ejemplos de los que pueden estar dentro del data frame, que sea del tipo string. No me vale que sea null, no me vale que sea un entero, quiero que sea exclusivamente un string. Si en algún punto de nuestra transformación nos sale algo mal, esto va a cantar y no se va a guardar el dato, porque no queremos guardar datos que están mal. Queremos entregar solamente aquellos que cumplen unas condiciones. Y estos esquemas se pueden llevar a otras ETLs. Lo normal y lo común es que tengamos un esquema para diferentes tipos de procesos. En tema de varitas, hay un proceso que se encarga de ver que funcionan. Otro proceso que se encarga de ver cuántas se han vendido. Otros procesos que X, Y, Z, un montón de procesos. Entonces, estos esquemas pueden ser comunes a todo nuestro dominio.
Y es muy interesante también la parte de los requeridos. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, a lo mejor nosotros tenemos un núcleo de varita y en alguno de estos procesos nos puede aparecer otra estadística, como el largo de la varita. Pero no es requerido para todos los procesos. En todos los procesos, en este caso, tiene que ser requerido saber cuál es el núcleo de nuestra varita. Si en alguna de las otras propiedades está o no está, a mí me da igual. Pero si está, que cumpla con estos esquemas, con estas validaciones. Y por otro lado, si nosotros hacemos un pequeño cambio en un esquemita porque decimos, nah, esto es un pequeño cambio, ahora no es un string, ahora es un entero, pues a lo mejor en tu proceso funciona, pero en el resto del proceso te cargas la empresa. Y la típica llamadita que te viene el sábado o el domingo de, mira, se ha roto algo en producción, ay Dios, qué miedo tengo. Pues estos esquemas nos ayudan muchísimo a cubrirnos una mano por delante y otra por detrás para que no haya ningún tipo de problema. Y luego tenemos otro tipo de validaciones, que estas son un poquito más interesantes, que es el tema de los datos, ¿vale? Normalmente suele utilizarse o notebooks, que muchos ya los conocerán, lo utilizan muchísimo los científicos de datos, y también otras librerías, como por ejemplo Soda, pero Soda creo que da para otra charla aparte y es muy interesante también. Si quieren apuntárselo en la tecnología es Soda. Pero bueno, vamos a hablar de los notebooks. Los notebooks pues no es más que un trocito de código en el que nosotros podemos decirle, mira, tenemos un inventario viejo y un inventario nuevo. Pues hemos traducido datos, hemos transformado y el proveedor nos da más datos y quiero ponerlos. ¿Vale? Pues esta validación hace que el inventario nuevo contenga todo el inventario anterior, porque imaginémonos que en nuestro nuevo inventario nos han desaparecido varitas, pero no las hemos vendido. Entonces hay algo raro, ¿no? Como que no encajan los datos que nos vienen del proveedor con los que tengo yo, hay que controlar eso para que no haya ningún vacío legal ahí. Y dirás, oye, ¿y estás definiendo los data frames dentro de tu validación de datos? No, esto es para ponerles el ejemplito. Normalmente nosotros en Panda podemos decirle que nos lea un fichero en .parquet, un fichero en .csv y le ponemos una ruta, que ya puede ser una base de datos, puede ser una ruta en AWS de un fichero. Entonces esto es automático para que le entren parámetros al notebook y podamos realizar comprobaciones. ¿Qué tipo de comprobaciones? Pues lo que estábamos diciendo ahora, por ejemplo. Si quieren verlo un poquito más en profundidad, pues comprobamos que el inventario viejo contenga todo lo del nuevo inventario. Y esto nos va a devolver en Panda un booleano, o true o false. Y si nosotros le añadimos un punto all al final, nos va a decir cada una de las columnas si son todas true o son false. Y si le añadimos otro all diferente, nos va a decir que es true. Entonces, podemos tener aquí montones de consultas. ¿Qué ocurre si se ejecuta desde la primera celda hasta el final sin ningún error? Pues que no va a pasar absolutamente nada. Nos va a llegar al final, se va a ejecutar y no da fallo. Entonces, todo esto en nuestros procesos va a llegar de principio a fin y no va a pasar nada. Entonces eso significa que todo ha funcionado guay. ¿Qué ocurre si falla algo de por medio? Pues que nuestro notebook va a lanzar una excepción, va a aparecer esto en rojito y si lo tenemos bien gestionado, pues nos va a fallar la pipeline y vamos a evitar que el dato se guarde. Y llegamos a la parte de los orquestadores. ¿Qué son los orquestadores? Bueno, como les comentaba al principio, no está bien visto que hay una persona manualmente dándole un botón para lanzar una ETL, un proceso de principio a fin, porque si no, podemos pegarnos aquí la vida y gastando un montón de dinero. Entonces esto se automatiza de muchas maneras con los orquestadores. En este caso es un ejemplo de Airflow, Apache Airflow, en el que pues, tenemos un montón de diferentes procesos. Cada una de estas líneas son un proceso diferente y aquí tenemos un montón de la última fecha de ejecución, si ha ido todo bien, si se está ejecutando con un verdito un poquito más claro. Hay más orquestadores, está Daxter y muchas otras alternativas como Argo CD, que también están muy bien y son más nuevas que Apache, pero Apache Airflow funciona muy bien. Todos estos procesos de orquestación pues, son muy simples. Tenemos un proceso de inicio, un proceso de final y en el medio nuestra ETL. Esto se le conoce comúnmente como un DAG. DAG son las siglas de Diagram Acyclic Graph, Direct Acyclic Graph, creo que se decía. Y pues tenemos puede pasar un montón de cosas. Puede pasar que al principio nuestros parámetros no sean correctos porque la ruta de AWS estaba mal escrita. Puede pasar que la ruta donde haya ido a buscar un fichero no exista porque la hemos cambiado. A lo mejor puede fallar en la ETL porque una de las validaciones ha fallado. Y esto es lo que nos interesa, que esto se ejecute todos los días a una hora concreta. En este caso, pues el schedule no te marca nada, ni la siguiente run, pero nos da información
de cada cuánto se va a lanzar, una vez cada día, una vez cada minuto, una vez cada año. Podemos automatizarlo de muchas maneras y lo dejamos ahí. También es muy bueno tenerlo controlado y automatizado con algún tipo de servicio externo como Slack de notificaciones, PayPal Meets o por correos electrónicos y demás. Esto ya es un DAG un poquito más grande, que asusta un poquito, pero si nos fijamos, son diferentes ETLs. Partimos de un inicio y tenemos la extracción, tenemos una blacklist para las diferentes escuelas de Harry Potter, del mundo de Harry Potter, otra transformación, tenemos aquí la validación que les estaba comentando. Es muy importante también segregar en diferentes ETL, porque una ETL al final es extracción, transformación y carga, pero no significa que lo haga todo en uno. Podemos tener una ETL solo para extraer los datos del proveedor y guardarlos en una base de datos sin transformarlos mucho. Luego otra que coja de nuestro dominio y transforme bien y lo guarde en otro sitio. Y luego tenemos las validaciones, que simplemente es comprobarlo, y el guardado de store de aquí del final. En el mundo de Harry Potter, el dato fantástico, existe una criaturita que se llama Niffler, y Niffler es como un ornitorrinco, y como que le gustan las cosas brillantes y las cosas valiosas. Entonces, ¿dónde están las cosas valiosas aquí? Nosotros ya hemos tenido un proceso para refinar todo lo del principio, y aquí es donde lo vamos a guardar. Entonces, Niffler puede venirnos aquí y robarnos toda nuestra información. No lo digo como algo de un agujero de seguridad, sino como que tengamos cuidado a la hora de guardarlo, dónde lo guardamos y cómo lo guardamos. Porque es muy común tener un cajón desastre en el que lanzamos toda la información y ya lo vamos viendo. Y si viene Niffler y nos lo quita, nos quedamos en cholas, por decirlo de una manera. Como si vamos a la playa y nos lo roban todo. Nos quedamos sin llave del coche, sin la mochila y nos quedamos con las cholas puestas. Otra cosa importante también aquí es el tema de la notificación. Como les comentaba, para tenerlo en Slack, para tenerlo en Meets o tenerlo en algún lado, es importante que si esto falla, de alguna manera, nos notifique que ha fallado y si pasa, pues que nos notifique. Si queremos que nos notifique que ha pasado. Y, por ejemplo, también en este tipo de DAGs también podemos triggerear los siguientes DAGs. A lo mejor tenemos un proceso en el que hay 6, 7, 8 DAGs diferentes que hacen pues, diferentes tipos de operaciones. Para no darles mucho más la brasa, vamos a tener unas conclusiones finales. Lo primero es que no es lo mismo un ingeniero de datos que un científico de datos que un analista de datos. ¿Que existe la posibilidad de que una misma persona lo haga todo? Por supuesto. No quiero ser esa persona, ni quiero que ustedes lo sean, pero que son roles diferentes que hay que tenerlos en consideración. Que podemos hacerlo todo, pero que cada uno en su sitio. Por otro lado, tenemos que también aprender a crear checkpoints, porque nos puede salvar mucho la vida en un futuro tener todo guardadito, como con el Super Mario. En Super Mario si te morías casi al final del mapa, volvías a la mitad. Entonces eso es muy útil y lo agradeceremos muchísimo. Por otro lado, testear las ETL. Es muy fácil coger y decir, pues lo hago todo en un spaghetti code y con Dios. Pero si creamos test, nos ponemos eso, una mano delante y otra detrás y nos aseguramos que todo funciona de la manera correcta. Y por otro lado, por favor, validen los datos. No pensemos que porque la ETL haya pasado bien, está todo correcto, está todo perfecto, sino que hay que ser conscientes de que los datos son muy importantes, se los vamos a entregar a otro equipo y nos lo van a agradecer un montón a la hora de saber que con lo que están trabajando está bien. Y bueno, eso es todo. Quería agradecerles que me hayan aguantado durante estos minutitos. Ha sido corto, pero también quiero que se vayan a tomar café y que disfruten. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Y si tienen cuando comentas lo de hacer checkpoints y demás, en general, ¿qué es? Guardas, o sea, pues esto ser diferente. Guardo un fichero no sé qué y así luego el siguiente cacho arranco de ese fichero. Sí, crear checkpoints yo me refiero a que hagamos diferentes ETLs, que no hagamos todo en uno, sino que a la hora de transformar los datos, que no tengamos un spaghetti code que lo haga todo desde el principio, sino que si vemos que, por ejemplo, a la hora de transformar las varitas, podemos extraerlo del proveedor de datos y guardarlo en un sitio, ya nos aseguramos que si en algún momento el proveedor de datos nos falla, tengamos ya algo guardado desde lo que partir. Porque si tenemos un único proceso que extrae del proveedor, al mismo tiempo transforma las cosas y al mismo tiempo guarda en base de datos, si alguno de estos diferentes puntos nos falla, tenemos que volver a llamar al proveedor para que nos vuelva a descargar los mismos datos que ya nos hemos descargado y es un problema. ¿Y qué tipo de estrategias utilizas en general? O sea, por ejemplo, siempre lo guardo con el mismo nombre del fichero, o no, o guardas con nombres del fichero de tal forma que igual te falla el primero pero no ha guardado el fichero y se ejecuta el segundo. Y es que se invoque el segundo. O sea, creo que esas
¿no? O sea, creo que viene con un conjunto de complejidades que tengo interés por saber cómo las... Sí, lo guay sería que a lo mejor, por ejemplo, si trabajamos con AWS, guardemos los datos en rutas con fechas, puede ser un ejemplo. Y el cómo llevarlo de un lado a otro es con el tema de los DAGs. Voy a ponerte la diapositiva aquí un segundito, a ver si encuentro el ratón. Ya, con el orquestador. Exactamente. Entonces, aquí, donde está Nifer, además, que creo que nos puede ayudar un montón, nosotros empezamos a hacer ETLs. A ver, ¿dónde está el ratoncito? Bueno, te señalo, ¿te parece? Al principio hacemos toda la transformación y aquí al final pone trigger next DAG. Entonces, esto es muy complejo, pero si lo hacemos algo más sencillito, podemos hacer que un DAG sea solo el de extraer del proveedor. Y eso lo guardamos en una ruta que se llame como el DAG, por ejemplo. Por ejemplo, el DAG se llama Academics Pipe One Renewal Calculate. Pues eso podemos guardarlo en una ruta en la que ponga la fecha y la hora en la que se ha hecho y que triggere el siguiente. Y el siguiente se llama de otra manera, que hace otra cosa diferente, o un conjunto de cosas diferentes, y las guardamos en otra ruta con otra fecha diferente. Entonces podemos en cualquier parte ver en la misma ruta qué es lo que se ha ejecutado, con qué fecha y qué fichero ha generado. Entonces eso ataca un poco al tema de la complejidad de cómo hago que se lancen los siguientes procesos y demás. Entonces creo que, no sé si se resuelto tu duda. Ahí va. Para el almacenaje de datos, digamos, temporal incluso final, ¿qué usuario te recomienda el usuario? ¿Te refieres a tecnología? Sí. Entiendo que el Python nos ha quedado bastante difícil. Sí. No, a ver, Pandas tiene una funcionalidad que es tu Parquet o tu JSON o tu CSV. Entonces, en función del tipo de fichero que tú quieras generar y en cómo quieras guardar los data frames, pues te lo puedes guardar en un sitio en concreto. Por ejemplo, puedes tener una integración con una AWS y que te lo guarde directamente en AWS. O a lo mejor puedes tener una misma ETL que recoja tu información, ya sea de tu ordenador o de cualquier otro servicio donde guardes los datos, que te lo ponga en base de datos. Entonces podemos tener un data frame y decir, pues toda esta información, todas estas filas me las vas a guardar en Mongo, o me las vas a guardar en Postgres, me las vas a guardar en donde quieras. Entonces lo guay sería en este caso tener un proceso en el que, por ejemplo, se puede llamar Academics One Renewal Calculate to Mongo. Entonces sabes que ese proceso en concreto te guarda en tus datos en Mongo. Entonces ya eliges un poquito cuál es la tecnología que más te interesa. ¿Packets de alguna forma y al final lo guardas en un Mongo, por ejemplo, aquí? Sí. Eso puede ser... No sé si resolví tu duda. ¿Sí? Para el tema de almacenamiento también, un poco de línea de lo que ha comentado el compañero. ¿Has trabajado alguna vez con algún ClickHouse o alguna implementación? ClickHouse. No sé lo que es un ClickHouse. Vale, o sea, al final te, bueno. ¿Es un data warehouse? Sí, también, Sí. también almacena la información. Sí, he trabajado con... Lo que es interesante es que tiene unos ciertos engines, que bueno, al final es como trata un poco la información que vas Sí. teniendo. Y es muy útil, por ejemplo, para eliminar duplicidad y cosas así. Ya la propia implementación que tenéis es súper optimizada, entonces claro, como que te preocupas un poco de eso. Sí. No, he trabajado con una data warehouse que es Snowflake. Entonces, en Snowflake está muy guay porque centraliza en un mismo sitio todos los datos. Entonces, en vez de, por ejemplo, si estamos en el apartado de ingeniería de datos, para comunicarnos con los científicos de datos, pues no nos comunicamos directamente, sino se lo mandamos a la nube, a la Snowflake, y ellos directamente sacan de Snowflake. Entonces, de esa manera, pues todos los equipos tienen un sitio unificado en el que pueden hacer consultas SQL, por ejemplo. Entonces, Snowflake es muy útil. A veces se puede complicar bastante, pero... ¿Y conoces TinyBird también? ¿Time? ¿TinyBird te suena? No. Ya. ¿Cómo se llama? Perdón. TinyBird. Tiny Bird. Ah, me suena, por el nombre me suena, sí, pero no lo he utilizado. Para no tener que enseñar. No, pero está muy bien. Me lo apunto y Lo mismo. si quieres lo hablamos por fuera ahora, sin problema, me interesa mucho.